Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores, el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia, que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora, los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza, para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado, ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, encontramos una rica enseñanza sobre el liderazgo cristiano, la responsabilidad de cuidar y pastorear el rebaño de Dios y la importancia de la unidad y la santidad en nuestra vida como discípulos. En la lectura de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un pasaje lleno de profundo significado y enseñanzas valiosas para nuestras vidas. En esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo se despide de los presbíteros de la iglesia de Efeso, y en sus palabras encontramos un tesoro de sabiduría y amor pastoral. A través de esta reflexión, seremos invitados a considerar la importancia de nuestro papel como líderes y miembros de la comunidad de fe, así como a reflexionar sobre el valor y el propósito de nuestras relaciones en la iglesia. El pasaje comienza con Pablo dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Efeso y recordándoles su compromiso con el rebaño de Dios. Estas palabras nos recuerdan que el liderazgo en la iglesia no es un mero título o posición, sino una responsabilidad sagrada y un llamado a cuidar y alimentar el rebaño de Dios. Como líderes, debemos ser diligentes en nuestra labor, guiados por el Espíritu Santo y conscientes de la tremenda responsabilidad que se nos ha confiado. Pablo continúa compartiendo su ejemplo de servicio, recordando a los presbíteros cómo se había esforzado por predicarles el Evangelio y enseñarles la palabra de Dios.
Aquí vemos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestra labor como líderes. Es a través de la enseñanza y la predicación de la palabra que somos edificados y equipados para el servicio en la iglesia. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, fortalecer la fe y conducirnos a la herencia eterna con los santificados. Pero lo más conmovedor de este pasaje es el momento de despedida entre Pablo y los presbíteros de Efeso. Sabiendo que no los vería nuevamente, Pablo se arrodilla y ora con ellos. Las lágrimas y las muestras de afecto son evidentes en este momento de despedida, lo que demuestra el profundo amor y la conexión que habían desarrollado entre ellos. Este pasaje nos habla de la importancia de nuestras relaciones en la iglesia, del amor y el apoyo mutuo que debemos tener como miembros de la comunidad de fe. Somos llamados a amarnos y cuidarnos unos a otros, a estar dispuestos a despedirnos y dejar ir, sabiendo que nuestra verdadera esperanza y consuelo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. En nuestra reflexión espiritual, es importante considerar cómo estos pasajes de las Escrituras se aplican a nuestras propias vidas y experiencias en la iglesia. Como líderes y miembros de la comunidad de fe, tenemos la responsabilidad de apacentar y cuidar el rebaño de Dios. Esto implica estar atentos a las necesidades espirituales de los demás, animarles en su fe, enseñarles la palabra de Dios y orar por ellos. También nos llama a ser diligentes y responsables en nuestra vida de fe personal, buscando crecer en nuestra relación con Dios y siendo modelos de santidad y amor para los demás. Por último, estas lecturas nos desafían a examinar nuestras relaciones en la iglesia. Somos llamados a amarnos mutuamente, a cuidarnos unos a otros y a estar dispuestos a despedirnos y dejar ir cuando sea necesario. Nuestras relaciones en la iglesia deben ser marcadas por el amor, el perdón y la compasión. Debemos estar dispuestos a perdonar, a reconciliarnos y a vivir en unidad, sabiendo que nuestra verdadera esperanza está en Cristo y en su obra redentora. Ahora nos adentramos en la lectura del Evangelio de Juan, donde Jesús eleva una oración al Padre, en la que intercede por sus discípulos. Él pide al Padre que los guarde en su nombre, que los proteja del mal y que los santifique en la verdad. Jesús reconoce que sus discípulos no pertenecen al mundo, pero están llamados a ser enviados al mundo para llevar su mensaje de salvación. Jesús se dirige al Padre en un acto de comunión profunda y amorosa, revelando sus deseos más profundos para sus discípulos. Esta oración nos muestra la relación íntima y personal entre Jesús y el Padre y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestro papel como discípulos suyos. En este pasaje del Evangelio, Jesús muestra su preocupación por la seguridad y la protección de sus discípulos. Él los encomienda al Padre, reconociendo que han sido dados por el Padre a Él mismo. Jesús desea que sus discípulos sean preservados y guardados en el nombre de Dios, que sean protegidos de los peligros y tentaciones del mundo. En esta oración, Jesús expresa su deseo de unidad para sus discípulos. Él desea que sus seguidores estén unidos en amor y en propósito, que formen una comunidad de fe fuerte y cohesiva. Esta unidad no es solo una unidad superficial, sino una unidad basada en la relación con Dios y en la verdad del Evangelio. Jesús anhela que sus discípulos sean un testimonio vivo de la unidad divina en medio del mundo. El Evangelio también nos deja claro, como Jesús reconoce, que sus discípulos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Ellos han sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a llevar la verdad y el amor de Dios a aquellos que los rodean. Sin embargo, Jesús también reconoce los desafíos y peligros que enfrentarán en el mundo. Por eso Él pide al Padre que los proteja del mal, que los fortalezca en su fe y los guíe en medio de las dificultades. Esta oración de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestro papel como discípulos suyos. Jesús nos encomienda al Padre, pidiendo que seamos guardados y protegidos en su nombre.
podemos confiar en que Dios nos cuida y nos sostiene en medio de los desafíos y las pruebas de la vida. Él nos fortalece y nos capacita para enfrentar el mal y vivir vidas de santidad y verdad. Además, la oración de Jesús nos llama a buscar la unidad en la comunidad de fe. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a amarnos mutuamente, a perdonarnos y a trabajar juntos en la misión de proclamar el Evangelio al mundo. La unidad no significa que todos debamos estar de acuerdo en todo, sino que debemos estar unidos en nuestro amor a Dios y en nuestro compromiso de vivir según su voluntad. Finalmente, Jesús nos recuerda la importancia de la verdad y la santificación en nuestras vidas. La verdad de la palabra de Dios nos guía y nos transforma, y la santificación es un proceso continuo en el que somos moldeados a la imagen de Cristo. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, su Espíritu Santo obra en nosotros para purificar nuestros corazones y conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. La reflexión sobre estas lecturas nos lleva a considerar nuestra propia vocación y responsabilidad como discípulos de Cristo. ¿Estamos dispuestos a asumir el liderazgo en la Iglesia y en la sociedad con humildad y amor? ¿Estamos dispuestos a proteger y cuidar del rebaño que Dios nos ha confiado? ¿Estamos dispuestos a vivir en unidad y santidad, siguiendo las enseñanzas de Jesús? Hermanos, oremos para que el Señor nos conceda la gracia de responder con generosidad y valentía a su llamado. Oremos para que podamos ser líderes auténticos que cuidan y pastorean a los que nos han sido confiados. Oremos para que vivamos en unidad y santidad, siendo testimonios vivos de la verdad y el amor de Cristo. Oh Señor Jesús, danos la gracia de ser líderes valientes y fieles en tu Iglesia. Ayúdanos a ser vigilantes y a cuidar del rebaño que nos has confiado, enseñando la verdad de tu Evangelio y protegiendo a los más vulnerables. Que nuestro liderazgo sea un reflejo de tu humildad y amor desinteresado. Te pedimos también, Señor, que nos concedas la gracia de vivir en unidad y santidad. Ayúdanos a superar nuestras divisiones y rivalidades y a ser testigos auténticos de tu amor en el mundo. Líbranos de las tentaciones del mal y fortalécenos en la verdad de tu palabra. Padre misericordioso, te encomendamos a todos aquellos que han sido llamados a ejercer el liderazgo en la Iglesia. Dal sabiduría y fortaleza para cumplir fielmente con su misión. Ayúdalos a seguir el ejemplo de Pablo, sirviendo con humildad y amor a todos los que encuentren en su camino. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfrentando dificultades y pruebas en su liderazgo. Concédeles consuelo y fortaleza, y que encuentren en ti la guía y la esperanza que necesitan. Que nunca se desanimen, sino que confíen en tu providencia y en tu gracia abundante. Padre bueno, te presentamos estas peticiones, sabiendo que tú siempre respondes a nuestras plegarias. Todo esto te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.